Bueno, hola a todos del lado de allá, espero que estén muy bien y les agradezco muchísimo la invitación a la presentación virtual de este libro. Muchas gracias. Hace un año se nos ocurrió la idea de crear un premio de periodismo, básicamente pensando en ese amplio movimiento de periodistas que surgieron en los últimos años en Cuba y que le han dado un golpe bastante grande al gobierno. Y pensamos que era importante darle una voz, sobre todo a esos periodistas, darle también la posibilidad de que sus libros, más allá de un simple trabajo, de un reportaje, de una crónica, se viera reflejado y que pudiera existir un documento más amplio sobre esos trabajos. Fue así que surgió la idea del primer premio Ilíada de periodismo para libros sobre temas de asuntos cubanos. Nos interesaba que los periodistas independientes en Cuba, a los cuales está dedicado este premio y a los cuales está dirigido este premio, pudieran tener la posibilidad de reflexionar profundamente sobre un tema X, un tema que siempre tuviera que ver con la realidad cubana, la convulsa realidad social cubana, como todos sabemos, pero que no fuera simplemente un periodista que un día decide unir varios artículos sobre un tema y lanzarlos, sino que fuera una mirada conscientemente profunda sobre alguna fenoménica de esas que tanto preocupan a la sociedad cubana actual. Fue así que entonces decidimos que este premio fuera también para libros monotemáticos, es decir, de un solo tema, y que además reflejara la mirada desde la isla, básicamente de estos periodistas que sabíamos iban a ser los principales participantes del premio. Lanzada la convocatoria, empezaron a llegar manuscritos desde la isla y llegaron alrededor de unos 18 manuscritos, de los cuales finalmente nos quedamos con 14 manuscritos y que en una primera criba se redujo a 5 libros, cual de ellos cualquiera podía haber sido realmente un premio, eran libros muy interesantes, y finalmente el jurado determinó sobre los 3 libros que más se ajustaban a la convocatoria y los libros que más temas importantes tenían. Desde el principio quise que la mirada del jurado no fuera una mirada netamente cubana. Por supuesto, tenía que estar yo, que era el gestor del premio, pero le pedí a 2 colegas periodistas latinoamericanos que trabajan conmigo en la agencia alemana Deutsche Welle, le pedí a Isaac Risco, peruano, y a Johan Ramírez, venezolano, que me acompañaran en esa aventura de valorar esos libros finalistas. O sea, Isaac Risco tiene una mirada muy exclusiva, muy certera, muy fina sobre la realidad cubana, pues él estuvo como corresponsal de la agencia alemana DPA en La Habana varios años y lamentablemente tuvo que salir de la isla precisamente cuando fue considerado persona non grata por ir más allá de lo que periodísticamente se le permite a los periodistas acreditados en Cuba. Johan Ramírez, por su experiencia como venezolano, por sus análisis sobre la realidad venezolana y latinoamericana, actualmente es corresponsal de la agencia Deutsche Welle en América Latina, tiene una mirada bastante profunda sobre los temas cubanos y, por supuesto, ese vínculo que existe entre Venezuela y Cuba, por las razones que todos conocen, lo convertía también en una pieza indispensable, una pieza importante para juzgar estas obras. Todos estuvimos de acuerdo en que el libro premiado tenía que ser Leviatán, un libro sobre la historia de la policía política cubana, su pasado y su presente, y más que nada las claves que determinan cómo ese organismo se ha convertido en el mayor controlador del pensamiento social cubano a través de las estrategias del miedo dirigidas contra quienes generan ese pensamiento social, intelectuales, periodistas, artistas, en la sociedad cubana actual. En este caso se trata de un muy duro testimonio
de la experiencia propia de Joe Suárez como periodista, intentando decir su verdad en un país en el cual él descubre un día, luego de estudiar periodismo, que no puede decir precisamente las verdades, contrariamente a lo que le habían enseñado en la escuela de periodismo, en la cual le habían dicho que justamente él podría convertirse en uno de los mayores voceros de la verdad de la Revolución Cubana. Luego de hacer una larga trayectoria de desilusión en la que paso a paso va cayendo en ese lado del enemigo, que es como se le considera a los periodistas opositores en la isla, Joe Suárez decide escribir sus testimonios sobre esos enfrentamientos con la policía política en Cuba y cómo intentan presionarlo desde todas las vías posibles, laboralmente, familiarmente, incluso en algunos casos con presiones muy fuertes, muy feas en lo psicológico, en lo social, en todas las áreas, repito, de la vida cotidiana de una persona en Cuba que, como sabemos, está dirigida en todo momento por ese gran ojo que se ve que es la policía cubana y el Estado represor cubano. Es un libro necesario, un libro importante, un libro que yo considero todo cubano debe leer, porque no es solamente la experiencia personal de un periodista que ha decidido decir sus verdades lejos del entorno oficialista cubano, que ha decidido apostar por la libertad, sino también es un testimonio de lo que está sucediendo en Cuba hoy con todas esas personas jóvenes mayormente, jóvenes periodistas mayormente, jóvenes intelectuales que han decidido apostar también por ese camino de decir la verdad, una verdad que no le conviene al régimen y una verdad que el régimen castrista no quiere escribir, no quiere leer, no quiere que se filme, no quiere que se lleve a ningún escenario donde el mundo pueda ver esa verdad. Eso es Leviatán, este libro que yo tengo la suerte de haber publicado recientemente también en Ilíada Ediciones y que además es un libro que, repito, aconsejo a todo el mundo que lea para que entienda desde dentro qué pasa con la seguridad del Estado cubano o con la policía política cubana y cuáles son sus estrategias más sucias, más tristes, más lamentables contra el pensamiento social en la isla. Escuchemos ahora la voz de los otros dos jurados. ¿Qué pensaron ellos? ¿Qué piensan ellos sobre este libro? Yo creo que Leviatán de Joe Suárez es un testimonio valiosísimo y de primera mano sobre cómo funciona el aparato represor del Estado cubano. Muchos sabemos, los que hemos estado ahí, los que seguimos la actualidad cubana desde hace mucho tiempo, sabemos de la existencia de ese Estado represor, conocemos algunos detalles de cómo funciona, pero Joe Suárez nos trae un testimonio muy amplio y de verdad muy de cerca de cómo funcionan todos esos mecanismos y cómo ha ido perfeccionando el Estado represor esos mecanismos de control, ¿no? A veces con instrumentos sutiles, a veces de manera mucho más directa y mucho más brutal, pero que al final en un conjunto, una gama de instrumentos que en su amplitud deriva un control totalitario y un aparato represor bastante amplio y brutal. Yo creo que en eso radica la importancia de la obra de Joe Suárez. Creo que el valor de ese testimonio de primera mano incluso hace que uno pueda disculpar algunos errores de forma, digamos un poco de la falta de trabajo que se dará en la edición sobre eso, la falta de forma o un poco las carencias de la forma que se pueden trabajar mucho en la edición, ¿no? También creo que los pasajes analíticos, retrospectivos, contando experiencias de otros estados totalitarios, no están a la altura de lo que es el testimonio de primera mano que él aporta en Cuba, ¿no? Creo que eso podría estar mejor hilado, pero todo eso se compensa por el testimonio valiosísimo que él presenta, ¿no? Y con experiencias muy verosímiles, en lo que cuenta en una actualidad también muy rabiosa, muy presente. Y yo creo que eso, el testimonio actual de los mecanismos de represión del Estado cubano son el gran aporte de este libro.
El libro de Joe Suárez tiene una particularidad importante y es que cuando Amir me pidió formar parte del jurado de este concurso, yo pensé, bueno, me preparo para leer sobre represión, sobre persecución política, sobre silencio a los medios y efectivamente el libro de Joe Suárez llena todas esas condiciones, cumple, ¿no? De alguna forma con esos requisitos, de modo que se vuelve de alguna forma, digámoslo de manera humorística, se vuelve un libro lleno de clichés, ¿no? Es un libro que no sorprende, que uno no dice, ah, caramba, mira cómo el régimen está reprimiendo, no, porque sabemos que el régimen reprime así, que lo ha hecho así durante los últimos 60 años, de modo que no es un libro innovador, vamos a decirlo de esa manera, pero su particularidad, y creo que ahí está todo el mérito, es la forma en que está contado. Está contado de una manera interesante, ligera, a veces llena de suspenso, a veces llena de emoción, a veces uno siente que va leyendo como una novela de ficción y recuerda inmediatamente que no es una ficción, que es la triste realidad que viven los cubanos y los periodistas cubanos en la isla de Cuba. De modo que el hecho de contar este libro desde la experiencia personal de un periodista joven en pleno siglo XXI nos recuerda algo que de hecho no hayamos olvidado, pero que siempre es importante subrayar, cómo el régimen cubano sigue reprimiendo de la forma en que lo hacía hace 50 años ante la mirada inútil de la comunidad internacional. De modo que es un libro también que nos llena de entusiasmo a todos los periodistas porque vemos con cuánto coraje, con cuánto compromiso y dedicación ejercen el periodismo, los colegas allá en la isla, y nos hace pensar en tantos testimonios seguramente en Nicaragua, en Venezuela, en Bielorrusia y seguramente pues en Corea del Norte, en China, y seguramente se quedan por fuera un buen puñado de países dirigidos por dictadores, de modo que para nosotros, periodistas que ejercemos este oficio en países libres, es sin duda pues un llamado de atención al coraje con que ellos lo hacen y el compromiso que también nosotros debemos tener con esta profesión. Muchas gracias a Joe Suárez por esta lectura tan interesante, a Amir Valles por esta oportunidad y a Ideal Ediciones, felicidades. Los invito entonces ahora a escuchar las respuestas de Joe Suárez en esta entrevista que hicimos de un modo bastante irregular entre Berlín y La Habana. En cada uno de los encuentros con la policía política, ellos insisten mucho y se molestan bastante, según has contado en el libro, por esas evidencias que tú pones de esos encuentros en tus redes sociales. Es decir, les molesta mucho que tú hables de lo que sucede en esas cuatro paredes en las que te encierran durante lo que ellos llaman entrevistas, y obviamente es un clásico interrogatorio. Ahora que el libro sale, ahora que el libro va a poder ser comprado en todas partes del mundo, ¿no significa eso un peligro para ti y para tu familia? ¿Cómo tú crees que se tomen ellos ese reto que de algún modo tú les estás lanzando? Bueno, pues ya ha habido algún tipo de cuestionamiento desde esa institución a que yo haya escrito en principio un libro como este. Ya en un interrogatorio lo hicieron saber, su malestar, o sea, hubo alguna amenaza también por el hecho de que el libro fuera escrito en principio y bueno, y luego después premiado y obviamente publicado en el futuro. Eh, pero yo creo que es mucho más peligroso quedarme callado. Se me preguntaba si habría algún tipo de represalia, si temía algún tipo de represalia contra mí, contra mi familia. Eso puede pasar. Eso estoy consciente de que es algo perfectamente posible, pero creo que es mucho más peligroso permanecer en silencio y no contarle a los próximos cubanos o a los cubanos que conviven conmigo pero no han tenido esa experiencia desagradable de ser persona de interés de los órganos de la seguridad del Estado, qué está ocurriendo en el país. Yo creo que es mucho más peligroso no dejar testimonio. Y además, bueno, si el testimonio se puede dejar con un grado de actualidad, yo creo para que lleve luces ponga luces en este preciso momento de la historia de Cuba, yo creo que eso es mucho más valioso, ¿no? Creo que sería mucho más peligroso, al menos yo me lo reprocharía, el tema de quedarme callado. Una estrategia nueva del régimen, una estrategia que, bueno, sin ser nueva, es más usual en estos momentos, es hacerle saber a los opositores que pueden irse del país, que tendrían de algún modo un puente de plata
si deciden abandonar la lucha en Cuba y apostar por el exilio. En tu caso, ¿has pensado alguna vez en esa posibilidad? ¿Has pensado en que quizás la misma vida te obligue a tomar esa decisión? Acerca de la disyuntiva esta que me comentas, bueno, de que últimamente están poniendo a los periodistas, activistas, entre el, bueno, te largas de Cuba, te exilias, te desterramos, o te quedas aquí adentro bajo una presión tremenda. La verdad es que yo no creo que sea tan nuevo. Tú mismo, Amir, pasaste por un proceso similar a inicios de este siglo. Y hay otro caso bastante conocido que es el de Daniel Lorente, también llamado el hombre de la bandera. Este señor, después de haber sido internado en el Hospital Psiquiátrico de La Habana y estar bajo tortura en ese lugar, fue desterrado contra su voluntad, fue llevado a un avión que pagó incluso la seguridad del Estado, según tengo entendido, y fue enviado a Guyana, que es uno de los pocos países que no le piden visas a los cubanos que residen en la isla. Entonces, ahora quizás lo que hay es un poco más de visibilidad sobre este fenómeno porque hay una mayor penetración de Internet. Cada vez más personas pueden contar sus propios testimonios, pueden dar sus opiniones sobre sucesos que ocurren a su alrededor, en sus comunidades, bueno, a nivel nacional también. Y esto creo que ha sido la marca distintiva. En mi caso sí he estado en esa, sí me han puesto esa precisa, ¿no? Los oficiales de la seguridad del Estado. Creo que a todos los periodistas jóvenes, al menos de mi generación, les han puesto en esta disyuntiva. Sin embargo, es un poco, es un poco loco si nos ponemos a ver, porque yo estoy regulado por el régimen. Yo llevo casi 2 años preso dentro de mi propio país. Cada metro de costa, ya lo he dicho así en otra ocasión, es como una especie de barrote y Cuba es una gran cárcel porque tengo prohibido salir de Cuba. Bueno, en términos regulados, que es algo quizás con lo que no estén familiarizados quienes no viven en la isla, es una medida que toma el régimen contra aquellas personas que, bueno, no simpatizan o son opositores o se oponen directamente al régimen imperante para evitar que salgan de Cuba. O sea, tienes prohibido salir de Cuba. Y yo estoy en esa condición hace casi 2 años y bueno, no solo yo, la verdad es que somos 250 ciudadanos de acuerdo a la lista del Instituto Patmos desde 2018 hasta la fecha que estamos en esa situación. Y la presión siempre ha estado, la presión siempre ha estado para que me vaya. Me preguntan mucho si tengo familiares afuera, dónde, que a dónde he viajado, que si tengo mi pasaporte en regla. O sea, no lo han dicho explícitamente, pero hay una intención claramente de desangrar en definitiva a Cuba de esa masa crítica, de esas personas que estamos abogando por la libertad, ¿no?